de los alimentos, que ese tema lo concluimos la semana pasada y ahora ya empezamos con el avance del segundo parcial. Lo avanzamos, ¿no? Sí, lo avanzamos. Sí. Entonces, el tema que empezamos ahora es el tema de los aditivos alimentarios. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué son los aditivos? ¿Algo? ¿Le suena? Aditivos. ¿Como conservantes? Conservantes. Exacto. ¿Qué más saben? Sí, conservantes son aditivos. ¿De qué más vamos a hablar? Colorantes. Ya pues despierten, chicos. ¿Los colorantes igual, doctora? Los colorantes también. ¿Y qué han escuchado de los aditivos? ¿Qué han escuchado? ¿Dónde están? ¿Qué producen? ¿Qué seguridad hay al usarlos? ¿Qué saben ustedes? Bueno, voy a suspender la clase si no íbamos a pasar el miércoles, porque aquí están medio dormidos ustedes, chicos. ¿Mejora la calidad de los alimentos? Exactamente, mejorar la calidad de los alimentos. Y eso es, bueno, el tema que vamos a empezar hoy día. Los aditivos alimentarios no son un invento moderno, digamos, sino los aditivos alimentarios se fueron utilizando, o sea, desde el principio el hombre prehistórico ya sabía que al añadirle sal y ahumar las carnes podía conservarlas por mucho más tiempo. Los egipcios también sabían de las propiedades que tenían las sustancias colorantes y la utilizaban en los alimentos. Los del Imperio Romano ya conocían que el azufre tenía la propiedad de conservar alimentos, entonces utilizaban el salitre, por ejemplo, lo utilizaban en los vinos. Y ahora pues se habla mucho de los aditivos alimentarios, pero en realidad ahora se tiene, digamos, un estudio científico, un conocimiento, una clasificación de los aditivos, pero no es que eso sea de este tiempo, sino como les comentaba, ha sido conocido desde tiempos muy antiguos, desde la época prehistórica, ¿no? Entonces recién en esta época ya se ha formalizado el conocimiento de los aditivos alimentarios mediante estudios, mediante libros, mediante investigaciones, etcétera. De eso vamos a hablar hoy día. Entonces yo les voy a hacer ay, no dejan de entrar. Ya, voy a decirle que ya no ingrese nadie más, ¿no? Miren, ni siquiera la mitad de los estudiantes están en clase, porque cada grupo es de 68 y el otro es de 67 alumnos, y no hay ni 60. Bien. Un segundo. Entonces, el tema, ¿están viendo, no, chicos? ¿Sí? Sí, doctora, se ve. Ya. Doctora. ¿Por qué es importante el uso de estos aditivos alimentarios? Como decían las compañeras, mejora la calidad del producto.
mejora la estabilidad. Hablábamos de conservantes. Pues gracias a los aditivos alimentarios, los productos se hacen estables a lo largo del tiempo, a lo largo del año. Podemos tener productos con un vencimiento de 6 meses, de un año, que si no tuvieran aditivos, probablemente no haya sido tan largo el mantenimiento de su calidad. Es importante, chicos, el uso de los aditivos entonces, porque gracias a ellos se amplía el comercio y la disponibilidad de alimentos. Hace muchos años, pues los alimentos estaban solamente circunscritos a un área geográfica que era donde se producían, porque se consumían frescos, y también a una determinada época del año. Entonces, solamente habían cítricos en invierno, ¿no? Y en los lugares donde se producían los cítricos. Y gracias a estos aditivos, además, ¿no?, que la moderna tecnología de la industria de los alimentos también ha ido evolucionando, han hecho pues que nosotros tengamos todo el año en cualquier lugar. Si, por ejemplo, yo quiero un jugo de naranja, pues lo puedo tener en verano, aún no sea época de naranja. Entonces, esas son las ventajas que nos dan los aditivos. Hay nuevos productos gracias a los aditivos, y aquí yo les muestro la fotografía de una sopa, ¿no?, de fideos. Y pues nunca nos hubiéramos imaginado que una sopa de fideos la podamos tener en un sobre. Y esto se logra gracias precisamente al uso de los aditivos. Actualmente, 2/3 partes de nuestros alimentos son preparados. Si nosotros vamos al mercado, por ejemplo, si vamos a comprar una salsa, vamos a comprar hamburguesa, vamos a comprar fideos, leche, todos estos productos son preparados en la industria, son procesados en la industria. Entonces, ¿qué nos queda como alimentos naturales? Simplemente las carnes, las hortalizas y las verduras y frutas. Después todo lo demás, sea un aceite, sea el café, todo es un alimento que ha sido procesado ya en la industria, y sí o sí necesita la participación de un aditivo. Y como dice en el recuadro, el componente psicológico también en el tema de los alimentos es muy importante, porque muchas veces nosotros, el ver el alimento de un color que no es brillante, que no es atractivo, entonces inmediatamente nosotros lo asociamos con que el alimento está deteriorado. Por ejemplo, en muchos procesos industriales, por los tratamientos térmicos se pierde el color. El caso, por ejemplo, de una mermelada de frutilla. Las mermeladas de frutilla se hacen opacas. Si ustedes han probado hacer, pues van a ver ustedes que pierde el color. O unas frutillas al jugo o unos duraznos al jugo, se pierde el color. Entonces es necesario adicionarle, por ejemplo, un colorante para lograr mantener el color inicial del producto. Porque si no, a nosotros no se nos va a hacer apetecible ese alimento. Otro aspecto también es que nosotros podemos identificar a un alimento por el color que tiene. Si, por ejemplo, ustedes tienen un caramelo, o un helado de color amarillo, entonces lo vamos a asociar o con piña o con vainilla, ¿no? Nunca nos van a dar un helado sabor frutilla de color verde. Entonces nosotros también psicológicamente asociamos, ¿no?, a la fruta, al sabor de un alimento por el color que tiene, y eso también se logra con los aditivos. Ahora, han surgido muchas tendencias en el uso de los aditivos. Incluso ustedes han escuchado de que hay personas que dicen voy a comer sano. Y comer sano significa productos no industrializados, por ende no a los aditivos, ¿no? Y hay 2 tendencias mundiales. Hay los que se llaman los verdes, que son los ecologistas, los ambientalistas, que indican no hay que usar aditivos, ¿no? Entonces, hay tendencias mundiales. Y hay muchos mitos que se
protegen con respecto al consumo de los aditivos, por ejemplo, que hacen daño, que causan cáncer, que causan alergia. Entonces, hay muchas discusiones y eso es algo que nosotros debemos tenerlo claro y lo tenemos que analizar. En este caso les voy a mostrar un video bien cortito donde se habla de los mitos del consumo de los aditivos para que ustedes puedan graficar eso que estoy hablando. ¿Son tan malos como los pintan? Vamos a comentar algunos aspectos que pueden ayudarle a detectar los bulos que circulan por redes sociales. Los aditivos se añaden a los alimentos para conseguir un efecto concreto: conservar la calidad, evitar su deterioro, facilitar el procesado, alargar caducidad, mejorar el aspecto. Sin embargo, tienen muy mala prensa. Algunas cosas que ha podido ver en las redes. No se puede añadir cualquier aditivo a cualquier alimento. La normativa europea es muy estricta. Incluye una lista de aditivos autorizados cuyo consumo es seguro para la salud. Se está revisando constantemente. El uso de aditivos está muy controlado. Se realizan inspecciones periódicas en las industrias alimentarias. Se revisan aditivos, las dosis, las etiquetas y se toman muestras de los alimentos. Estas listas no tienen ningún aval científico. La única lista fiable es la lista europea. Depende. Un ejemplo. Fresco elaborado en carnicería para echar en un cocido. ¿Necesita un conservante? Probablemente no. Sin embargo, un chorizo curado necesita para evitar que crezcan bacterias. Otro ejemplo. ¿Echa usted colorante a la paella? Seguro que sí, puesto que cuesta imaginar una paella blanca, pero solo es un tema estético. Los colorantes son los aditivos menos necesarios. Más importante es que haya una necesidad real para utilizarlo y que la dosis sea correcta. Fíjese en la etiqueta. Es obligatorio que estén incluidos en la lista de ingredientes, con su función y el nombre o el número E, una especie de DNI del aditivo. Por ejemplo, conservador E250, conservador nitrito sódico. En alimentos a granel, pregunta al dependiente por la composición del alimento, si sabe lo que elegir qué comprar. Y cuando bebe agua o respira aire, ¿no es eso química? Todo en la vida es química. Muchos aditivos derivan de fuentes naturales. Por ejemplo, el colorante rojo cochinilla se extrae de insectos. El ácido ascórbico es la vitamina C, presente en frutas. El ácido cítrico se obtiene del limón. Para finalizar, hay aditivos imprescindibles si queremos tener alimentos seguros con caducidades muy largas. Los aditivos autorizados no perjudican su salud. Revise la lista de ingredientes. Compre y coma con tranquilidad sabiendo lo que hay en los alimentos. Bien, chicos. Entonces ustedes con este video se ubican más o menos sobre la polémica y las cosas que se hablan respecto a los aditivos alimentarios, ¿no es cierto? Sí. Sí, doctora. ¿Y cuál sería, digamos, el aval, la seguridad que tenemos respecto a estos alimentos? Según lo que hemos visto en el video. ¿Cuál sería la confianza de consumir un alimento que contenga aditivos? Los que han sido autorizados. Que tienen que ser autorizados. ¿Qué más? Los que son autorizados por el SENASAC. Exactamente. ¿Qué más?
Y también decía que si contiene algún aditivo que contenga en cantidades suficientes y no en exceso, ¿no? Exacto, que sean controlados el aditivo, las cantidades que se utilizan, entonces ahí nosotros tenemos una seguridad del uso de ellos. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de los aditivos y vamos a la definición de lo que son los aditivos. Los aditivos son sustancias o mezclas de sustancias de composición química conocida. Entonces, los aditivos no se autoriza al azar cualquier compuesto que se pueda poner a un alimento. Si no son estudiados, su composición química es conocida. Que se incorporan en los alimentos en cantidades pequeñas y cuidadosamente controladas. Segundo, pequeñas cantidades y sujetas a control para lograr una modificación en sus características físicas, químicas o biológicas con la finalidad de mejorarlo, preservarlo o estabilizarlo. Entonces, ahí están las tres grandes funciones de los aditivos, ¿no? Mejorarlo, mejorar el color, el aspecto, la textura, preservarlo, ampliar la vida útil del alimento o estabilizar, evitar que el producto se haga bola o que se agriete. A eso se refiere esta definición. Entonces, fíjense que acá nos indica ya en la definición que los aditivos se utilizan en pequeñas cantidades, bien controladas y que van a lograr un efecto positivo en el alimento. Siempre y cuando conserve, por ejemplo, la calidad nutritiva del alimento. Por ejemplo, si mi alimento es rico en ácidos grasos poliinsaturados, que son los esenciales, y hay riesgo de que rápidamente se oxiden, entonces yo le coloco un antioxidante para que no pierda ese valor nutritivo mi alimento. Cuando se necesite cubrir necesidades dietéticas especiales, existen personas que tienen diabetes o intolerancia a algún componente, o personas que tienen niños, por ejemplo, que tienen algunas patologías, personas que tienen insuficiencia renal. Entonces ahí nosotros podemos utilizar un aditivo. Aumenta la estabilidad y las propiedades sensoriales, es decir, amplía la vida útil, mejora el color, el sabor, el aspecto, el olor del producto. Cuando favorece la fabricación, transformación o almacenamiento, o sea, cuando favorece en cualquier etapa, se ve el producto favorecido, se acepta el uso del aditivo y siempre que el aditivo cumpla la legislación, o sea, existe una legislación especial, estricta de los aditivos respecto a la pureza que deben tener, al control de su uso y a la inocuidad, es decir, a esa capacidad que tiene el aditivo de no generar una enfermedad. Uno de los aspectos que se controla mucho, chicos, es la pureza de un aditivo. Porque hay algunos aditivos que son, como habíamos visto, naturales. La sal es un aditivo natural. El ácido cítrico, el ácido ascórbico son productos que están en la naturaleza. Sin embargo, hay otros productos que son de síntesis, es decir, de procesos químicos, como por ejemplo sintetizar un edulcorante como el ciclamato. Eso yo no lo encuentro en la naturaleza, es un producto sintético, pero que también es un aditivo. Entonces, muchas veces, cuando el aditivo se obtiene por síntesis, en el mismo proceso se van generando otras sustancias químicas, o sea, se genera el aditivo y otras sustancias químicas residuales que están mezcladas con el aditivo y constituyen impurezas, porque no son el aditivo. Y muchas veces esas impurezas son las que tienen un efecto tóxico y no el propio aditivo. Entonces es muy importante que se controle la pureza.
que el aditivo no venga acompañado de sustancias químicas que también se han generado en la síntesis y que podían tener un efecto en el consumidor. Cuando no se acepta o no es adecuado usar un aditivo, aún sea un aditivo que ha sido aprobado, que es puro y todo. Cuando el fin no es beneficiar el alimento, sino generar un fraude en el consumidor, entonces no se acepta usar ningún tipo de aditivo. Por ejemplo, ocultar defectos de calidad, el producto es de mala calidad, entonces le coloquemos un aditivo para que luzca mejor. Encubrir alteraciones, el producto se está deteriorando, la leche se está cortando. Yo no le voy a poner bicarbonato para que no se corte y cambiar el pH de la leche, digamos. Disimular materias primas no aptas, ocultar técnicas y procesos defectuosos en toda la cadena, es decir, si en el transporte, si en la fabricación, si en la cosecha hubo algún proceso defectuoso, no le dimos cadena de frío, se nos contaminó con tierra. Colocarle un aditivo para disimular esa falta en el mantenimiento de la calidad durante el proceso, para eso no se usa. Reemplazar ingredientes para un engaño. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo una mermelada que es 100% fruta y sin embargo yo le voy a poner fruta a la mitad y la otra mitad un espesante, por ejemplo. No, para eso no. Alterar los resultados analíticos de los productos. Para que el resultado me salga bien, yo le voy a poner un aditivo. No. Enmascarar la calidad sanitaria, química, de composición o sensorial de un producto doloso. Un producto doloso es un producto falsificado, es un producto adulterado. Entonces yo usar un aditivo para ocultar que es un producto falsificado, un producto adulterado, tampoco es adecuado. Entonces, el uso de un aditivo tiene que ser dentro de condiciones reglamentadas, con una calidad reglamentada, una alta pureza, en las condiciones o en los alimentos autorizados y en las dosis también autorizadas. No se puede hacer un uso libre de los aditivos y meterle aditivo a cualquier alimento y las cantidades que yo quiero, porque esto tiene ciertas implicaciones sanitarias, que es lo que nosotros vamos a ver. Hablando sobre las funciones y clasificación de los aditivos, pues los aditivos mantienen las cualidades de los alimentos que se pueden dañar por las condiciones del ambiente, por la temperatura, por el oxígeno, por acción de la luz. Y muchos de los aditivos son sustancias naturales y nutrientes esenciales. Por ejemplo, chicos, el ácido ascórbico, la vitamina E, son antioxidantes, pero también son vitaminas. Entonces, muchos son productos naturales y muchos aditivos que son agrupados por sus funciones en una misma clasificación, por decirle, los edulcorantes artificiales. Todos ellos tienen esa propiedad de hacernos percibir el sabor dulce al paladar con un producto que no es sacarosa. Sin embargo, si nosotros analizamos la composición química de todos los edulcorantes artificiales, ninguno tiene la misma familia, el mismo grupo químico. Cada uno tiene su propia estructura diferente una de la otra. De acuerdo a su función, se clasifican más o menos en 40 clases. Por ejemplo, ¿no? Si su función es evitar el deterioro del alimento, evitar que el alimento se fregue, pues tengo los antioxidantes que evitan que el alimento se enrancie y los conservantes que evitan que las bacterias deterioren el producto. Lo que estabilizan las características físicas, acidulantes o alcalinizantes, secuestrantes, almidones modificados, antiespumantes, antiapelmazantes, antiaglutinantes, emulsionantes, que corrigen las cualidades plásticas, es decir, de la materia,
gasificante, agentes para el tratamiento de harinas, enzimas, incrementadores de volumen. Y aquí, mire, recién aparecen los que modifican los caracteres organolépticos, ¿no? Colorantes y agentes de retención del color, los potenciadores del sabor y los edulcorantes. De estas clases no están todas, chicos. No, este es un cuadro para mostrarle la infinidad de grupos y de acciones y funciones que tienen los aditivos, pero no es para que ustedes estudien y memoricen esto, ¿ya? O sea, toda esa clasificación de este cuadro es ilustrativa, no es para memorizar. Bien, hemos dicho que los aditivos son alimentos que siempre están controlados y que son autorizados para su uso. ¿Y qué hace que nosotros tengamos la confianza del uso de un aditivo? Que el aditivo, antes de ser autorizado para ser utilizado en un alimento, pasa por una evaluación toxicológica, como si se tratara, por ejemplo, de una nueva molécula de medicamento. Igual, el aditivo es una sustancia química ajena a la composición del consumidor, entonces se necesita ver si va a tener implicaciones sobre la salud del consumidor. Y eso nos lleva a una definición que se llama la ingesta diaria aceptable, que este es un término que se maneja en toxicología, que según he indagado, ustedes no van todavía por ahí porque están todavía en los procesos metabólicos que sufren los tóxicos en el organismo, ¿no? Por lo menos eso me dijeron. Y esta definición ustedes la van a ver más adelante. ¿Qué es la ingesta diaria aceptable? Es la cantidad máxima de una sustancia, en otras palabras, de un aditivo, es la cantidad máxima de un aditivo que puede ingerirse diariamente a través de la dieta, aún durante toda la vida, sin que haya riesgos detectables, tomando en cuenta los factores conocidos hasta el momento de la evaluación. Es decir, la ingesta diaria aceptable es esa pequeña cantidad de una sustancia, de cualquier sustancia, en este caso de un aditivo, que yo puedo consumir todos los días de mi vida y que yo no tenga riesgo de enfermarme por el efecto de esa sustancia química que es extraña a mi cuerpo, tomando en cuenta todos los factores que se conocen hasta el momento. O sea, no me afecta en la reproducción, no me afecta en mi estado de ánimo, no me produce teratogénesis, no me produce nada. Entonces, esa cantidad es la ingesta diaria aceptable y se expresa en miligramos de sustancia por kilo peso por día. ¿Por qué lo refiero por kilo peso? Porque yo no voy a decir, si yo consumo, qué sé yo, 10 gramos de ácido ascórbico al día, no me va a hacer nada. Quizá a mí, pero a un niño que tiene 1 año, que tiene menor masa, sí le puede afectar, ¿no ves? Es hipotético, ¿no? No digo que el ácido ascórbico cause daño, pero es un ejemplo hipotético. Entonces, se refiere a la cantidad de sustancia por peso corporal. No es lo mismo que tome una misma cantidad un adulto que pesa 90 kilos que un niño que pesa 7 kilos. Entonces, la cantidad está referida a los kilopesos y en 24 horas, vale decir, un día. La ingesta diaria admisible o aceptable también que se dice para un aditivo alimentario se establece a partir de modelos experimentales de animales. Es decir, para empezar esa dosis, para determinar esa dosis que a mí no me va a generar ningún daño, el estudio toxicológico permite estudiar primero en 3 sistemas biológicos distintos al humano, ¿no?
Por ejemplo, se estudia en ratones, en monos, en cobayos, en perros, en caballos, etc. En todos los estudios toxicológicos se hacen en 3 especies biológicas distintas. Y esos estudios biológicos van a permitirme ver la dosis máxima que puede consumir cada una de las especies por kilo peso por día y que no le hace efecto negativo a ninguna de esas 3 especies biológicas. Es decir, se va a establecer cuál es la dosis máxima que le puedo dar a los conejos por kilo peso, la dosis máxima que le puedo dar a los cobayos y a los monos por kilo peso también durante toda su vida, y que estos animales no van a tener ningún efecto en su salud, en sus órganos, nada. Esa dosis máxima que no le causa ningún efecto a los animales recibe el nombre de NOEL, como lo ven aquí. No effect level, quiere decir nivel o valor que no tiene efecto en los animales. Quiero saber si hasta este punto me han entendido. Acordémonos que cuando lo damos a los humanos, pues tenemos que tener la garantía de que no es tóxico, pero no podemos agarrar a los humanos y darle probando a ver si se enferma o no, ¿no es cierto? No es ético para nuestra especie. Entonces se utilizan las 3 especies animales distintas donde se hacen los estudios de toxicología y se observa cuál es la dosis que no produce ningún efecto. Lógicamente, si se detectan efectos sobre los animales, ese aditivo hasta ahí para el estudio y nunca va a ser un aditivo. Pero van a ir saltando etapas, vamos a ver, en el estudio toxicológico, y va a llegar un momento en que digan, si le damos esta dosis diariamente al perro, al gato o al conejito de la experimentación y no le produce ningún efecto, a eso yo le llamo NOEL. ¿Hola? ¿Está claro? Sí, doctora. Claro, ¿no? Ya, bien. Acuérdense que el NOEL o No Effect Level es para los animales. Ahora, ¿qué pasa cuando es el humano? A partir de ese NOEL, se va a administrar al humano una cantidad 100 veces menor o 1000 veces menor a la que es adecuada para el animal. ¿Se dan cuenta? 100 o hasta 1000 veces menos de lo que es el NOEL, y eso se llama la ingesta diaria aceptada o admisible para el humano. Hemos hecho los estudios en los animales de experimentación, hemos determinado cuál es la dosis que no le produce nada a los animales, y de esa dosis que no le produce ningún efecto al animal, para el humano se autoriza la 100ª o la 1000ª parte. Y a eso le llamo IDA, ingesta diaria aceptable. ¿Por qué 100? Digamos. ¿Por qué la 100ª parte de lo que se le da a un animal? Porque se considera, hipotéticamente, que la especie humana podría ser 10 veces más sensible que la especie animal. Y dentro de los humanos hay individuos que son 10 veces más sensibles que otros humanos. Entonces, para que sea una dosis que a nadie le haga ningún efecto, se utiliza 100 como factor de seguridad, es decir, la 100ª parte del NOEL. ¿Claro? Ya. Los organismos que realizan las evaluaciones toxicológicas, porque los estudios toxicológicos no lo hacen estos organismos, a ellos les llegan los estudios que hacen los institutos de investigación, las universidades, las empresas que fabrican aditivos. Los estudios estos de toxicología llegan a 2 organizaciones importantes que evalúan esos estudios de inocuidad.
El comité de expertos de la FAO y OMS, es decir, el comité de expertos en otras palabras, del Codex Alimentarius, y el comité científico para la alimentación humana de la Unión Europea. Y ese video que yo les hablaba, les hablaba mucho de que se hacen muchos estudios en Europa y las autoridades, disculpen, y las autoridades europeas permanentemente ponen los aditivos en control, dicen no. ¿Por qué? Porque la comunidad europea, la Unión Europea, estudia mucho el tema de los aditivos. Mucho, chicos. Entonces, la Unión Europea tiene su propia organización junto con el Codex Alimentario, que es los expertos de la FAO y OMS, y ellos analizan esos resultados de esos estudios toxicológicos, y cuando el aditivo ha pasado todos esos estudios y se ha establecido la ingesta diaria para ese aditivo, se publica lo que se llaman las listas positivas. Entonces, ¿qué son las listas positivas? Son un listado de aditivos estudiados, autorizados para el uso humano. Y como decía la compañera, ¿existen listas positivas en Bolivia? Sí existen, que es la misma del Códex Alimentario Internacional, porque lógicamente está súper avalada con estos comités de científicos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos nuestra norma boliviana que se llama el Sistema de Numeración Internacional de Aditivos, y esa lista está plasmada en una norma boliviana que yo se las voy a mostrar a ustedes cuando nosotros estemos ya en el laboratorio, porque vamos a hacer una práctica de aditivos alimentarios, ¿no? ¿Qué ensayos son necesarios para demostrar que el aditivo es inocuo? Pues se hacen los estudios, como les decía, en los animales de experimentación, y esta foto me parte el alma, ¿no? La mirada de ese mono. A los animales le hacen los ensayos de toxicidad aguda, es decir, le van a dar grandes dosis del aditivo a un grupo, a un lote de animales, y se establece la dosis letal 50, la DL50. ¿Eso han estudiado en toxicología o todavía? ¿No han hablado de la dosis letal 50? Bueno, la dosis letal 50 consiste en que de un lote de animales, todos de la misma camada, criados en las mismas condiciones, le vamos a dar grandes cantidades de un tóxico o de un aditivo que está en estudio, y muere el 50% de los animales. Entonces es la dosis tóxica, ¿no? Luego se hace el ensayo de toxicidad subaguda, donde, por ejemplo, se usan menos dosis que la de toxicidad aguda, pero durante un periodo corto. Por ejemplo, darle una semana o 2 semanas, de acuerdo a la especie animal. Y se observan los efectos de esa dosis durante ese periodo. Y luego se hacen los ensayos de toxicidad crónica, donde se dan más pequeñas cantidades durante toda la vida del animal, y cuando el animal muere se estudian sus órganos, ¿no? Para ver si hubo un efecto en alguno de los órganos. Y ahí vienen lo que se llaman los ensayos especiales. Cuando el aditivo no es tóxico con toxicidad aguda, no es tóxico con subaguda, ni en crónica, el animal aguantó todos los estudios, entonces el aditivo es inocuo, ¿no? Para el animal. Entonces se observa, no lo mató, digamos, ¿no? Pero se observa si es que, pese a que el animal estaba vivo, si no hubo daño en alguno de sus órganos. Por ejemplo, se estudian funciones de reproducción y de comportamiento, si no le produce, por ejemplo, esterilidad al animal, o no lo estresa, no le causa insomnio. Eso es referido al comportamiento. Estudios de neurotoxicidad,
teratogénesis, es decir, si nacen las crías con defectos, ¿no? Carcinogénesis, mutagénesis, si producen reacciones alergizantes, si produce alergia, si producen reacciones sinérgicas con otros aditivos, si producen reacciones inmunológicas, incidencias sobre el ecosistema, porque de repente los metabolitos que se transforma el aditivo son tóxicos para el ambiente. Eso también se estudia. Efectos sobre la flora intestinal del aditivo, si no mata la flora, o si permite la creación de cepas resistentes, de bacterias resistentes. Quisiera que me digan, chicos, si eso quedó claro. O sea, los estudios de toxicidad son amplios, ¿no? Y el aditivo en los animales tiene que pasar todos esos estudios. No producir ningún efecto. Y es totalmente inocuo para el animal. Y de esa dosis se establece la dosis para el humano. Por eso no es algo que alegremente se acepta, sino el colocar un aditivo en una lista positiva, pues le toma bastantes años a los institutos de investigación y a los expertos. No es tan sencillo. ¿Está claro? Sí, doctora, tristemente claro. Entra el segundo parcial. Triste, ¿no? Nosotros no realizamos, ya no haríamos eso, pero ¿no? Pero mire que hay una cosa que también ya cuando está en el consumo a nivel humano y cuando recién se ha aceptado un aditivo, nosotros venimos a ser el primer grupo humano que participamos como animales de experimentación también. Eso es lo que yo opino. Porque ya no le produjo a 3 especies de animales y ya me han dado la 100ª parte, ya me han dicho, ya está bien, consuma. Y cuando yo empiezo a consumir, si de pronto mi sistema, mi biología metaboliza distinto el aditivo y a mí me es tóxico. Y es así que se lanza un aditivo para uso y permanentemente se está monitorizando a los consumidores a ver si aparecen algunos efectos nocivos. Por ejemplo, el caso que siempre yo les traigo a colación, el bromato de potasio. El bromato de potasio pues es una sustancia química muy conocida, un oxidante muy bueno utilizado en la panificación, que permitía obtener, chicos, panes con mucha miga, muy voluminosos, tecnológicamente el pan ideal, blando, elástico, crocante, grande, todo lo que quieran. Pero sanitariamente empezó a aparecer cáncer en los consumidores y se prohibió, salió de la lista positiva, se pasó a la lista negativa o lista de tóxicos, súper controlado, de que no se utilice bromato en la industria de la panificación. Y eso es de mis épocas. Cuando yo era como ustedes, se perseguía mucho a las panificaciones, se controlaba mucho de que el pan de batalla, por ejemplo, no tenga bromato de potasio, porque era cancerígeno. Yo creo que hasta estas alturas pues ya hay nuevos oxidantes, ¿no? Se utiliza mucho el ácido ascórbico, unas enzimas y qué sé yo, otros oxidantes, pero les costó, digamos, destetarse del uso del bromato de potasio. Costó mucho. Hay otros, por ejemplo, los nitritos, que son agentes conservantes, que lo vamos a estudiar más adelante. Pero, por ejemplo, de ese se ha reducido la dosis autorizada para productos cárnicos, que son los que se utilizan en los jamones y las mortadelas. Y se utiliza menos porque también se asocia con Aida, Tabita, Alejandro, su micrófono. Sí, doctora, es que sí, me siento todo. ¿Qué?
silenciarlo. Créeme que lo estoy intentando, pero no me acepta silenciarlo. Ya, entonces no haga bulla. Ya no sé, todavía lo voy a hacer. De verdad estoy intentando hace rato callarlo. Ya, pues no bostece porque no vamos a enterar. Entonces, se va monitorizando, pero al final nosotros somos una generación que está expuesta a muchos aditivos que están en este momento están en estudio, son polémicos, están observados y que los vamos a mirar la próxima clase. ¿Cuáles ahorita están en el ojo de la tormenta? Finalmente, para terminar nuestra clase, chicos, vamos a ver cómo es que se... Vaya, no compartí, ¿no? Los aditivos alimentarios autorizados se designan mediante un número de código que está formado por la letra E, como vemos aquí, y un número de 3 o 4 cifras. Por ejemplo, 100 a 199 tiene 3 cifras, ¿no? Y hay más de 1000 que tiene 4 cifras, ¿no? El primer, o sea, ya deje de tocar su teléfono, niña. La primera letra, la E, nos indica que ha sido aprobado en la Unión Europea. En Bolivia, muchas etiquetas llevan la letra E. En Europa todas llevan la letra E. Y en Bolivia la numeración dice, o sea, usa el mismo número, pero en vez de la E le pone SIN. Sistema Internacional de Numeración, quiere decir. Entonces, en algunas etiquetas en Bolivia encontramos SIN 120 o en otras encontramos E 120, pero está referido la letra E, que es el código internacional, o en Bolivia SIN, SIN. Ahora, ¿a qué se refieren los 4 números que acompañan o 3 números que acompañan a la letra E? El primer número indica el tipo de aditivo. Todos los aditivos que empiezan con 1, del 100 al 199, son colorantes. Todos los que empiezan con 2, del 200 al 297, son conservantes. Todos los que empiezan con 3 son antioxidantes. Todos los que empiezan con 4 son gelificantes o estabilizantes. Todos los que empiezan con el 5, del 500 al 585, potenciadores del sabor. Todos los que empiezan con 9, del 900 al 999, son edulcorantes, y así empiezan con 10, con 11, con 12, y ahí la cifra sube a 4, ¿no? Entonces, el primer código nos da el tipo de aditivo, la función que tiene. El segundo se asocia con la familia. Yo les he puesto ejemplo el E127. El 1 me dice que es un colorante. El 2 me indica que es la familia de los colorantes rojos. Todos los colorantes que llevan 120 son colorantes rojos. Y el 7 se refiere a la especie, a la misma sustancia. El 7 es característico de la eritrocina. Entonces el código E127 quiere decir, está en la lista positiva, es un colorante rojo y es la eritrocina. Así es como se denominan los colorantes. Por ejemplo, los 111, 112 son amarillos y cada uno tiene su propia familia. No es que hayan 199 colorantes, porque hay del 100 al 199, ¿no? Hay algunos, creo que son los que llevan el 0, son vegetales, de origen vegetal, algo así. No sé muy bien la familia. Pero, por ejemplo, con 1 es colorante. La segunda cifra, 1, deben haber unos 3. Con el 2, 127, son 8, creo. Con 130, son 5. O sea, no es que todos los números sean correlativos. No sé si me entienden, ¿no? Como la segunda cifra me da el color,
Aquí puede ser 1, 2, 3, 4, 5, pero no son 10 que llegan al 130. Si son 5, llegan nomás hasta el 125 los de color rojo. Pero en realidad son más, ¿no? Porque son 8, creo. Entonces, no es que hayan 199 colorantes. La segunda cifra me da el color, pero del mismo color amarillo no hay 10 colorantes amarillos. Llega hasta el 133, digamos. Los rojos llegan hasta el 128, porque el 2 indica rojo. ¿Se dan cuenta? Ya. Bien, hasta ahí vamos a quedar, miren. Hemos avanzado la mitad del tema rápidamente, sin interferencia. Bien, chicos. Yo sé que ahorita están medio con sueño. Vamos a volver a analizar, vamos a volver a discutir ya en nuestra próxima clase de teoría, donde vamos a terminar el tema de los aditivos alimentarios. Para mí es un tema muy bonito, muy actual, muy interesante, y tenemos una práctica referida a los colorantes que vamos a hacer en el laboratorio. Ya, doctora. Bueno, que pasen, chicos, buenas noches, y con nosotros nos vamos a ver el día del examen, nomás, ¿no? Porque el jueves es día del maestro y me voy a dar tolerancia. La clase del miércoles ya la hemos pasado, entonces nos vemos el día sábado. Está bien, doctora. Feliz día del maestro. Feliz día Gracias. adelantado. Alégrenme la semana del maestro. Feliz día, doctora. Gracias, chicos. Pasa bien, doctora. Bueno, y ustedes también, que la pasen estudiando, acordándose de mí. Porque van a estar estudiando bromato, ¿no ves?